Saludos cordiales, jóvenes postulantes que desean ingresar a un cuerpo de seguridad o una institución del orden público. En esta ocasión vamos a revisar algunos test de personalidad y las distintas formas que tienen de preguntarnos y que hay de responder. Test de personalidad de dos opciones, tres opciones, cuatro o cinco o más opciones. En este caso tengo un test de personalidad de dos opciones. Cabe recalcar que cada test tiene sus instrucciones, tiene su hoja de instructivo y es importante siempre tener claro ese motivo de las instrucciones. Por ejemplo, vamos a hacer este test de aquí, que es de dos opciones. Por ejemplo, la pregunta uno dice, en general, ¿se encuentra cómodo rodeado de gente? Alguien puede decir que sí, que verdadero y bueno, puede marcar. Aquí viene la cuestión. Si es que es de dos opciones, de verdadero o falso, es muy sencillo de responder, porque si me siento identificado con esta pregunta, si siento que esto se cumple en mi vida, uno dice sí, verdadero. La siguiente pregunta, por ejemplo, la número dos, ¿le molesta perder en el juego? Bueno, habrá personas que pueden decir, no, a mí no me molesta si pierdo o gano, lo importante es participar y posiblemente venga y le ponga falso. Estos test de dos opciones, de cierta manera, son muy sencillos, muy simples, ya que tienes que decir simplemente si sí o si no. Sí o no, te identificas con lo que dicen las preguntas. Hay que leer el instructivo. Hay veces hay que marcar con un visto, con una X o con un punto, pintando una bolita. O si esa computadora es mucho más fácil, no tienes que escribir nada, sino solo dar clic en la opción correcta. Este test de aquí tiene una respectiva ficha para llenar de acuerdo a las instrucciones. Vamos a responder, por ejemplo, las siguientes preguntas. Esto ustedes lo saben tomar cuando es a mano con esfero azul, punta gruesa. Y hay que pintar la respectiva bolita. Por ejemplo, vamos a ver la pregunta número 61. A ver, la 61. Cuando se disgusta, pierde el apetito. La pregunta 61 no me identifica. Yo diría que no, que eso no me ocurre, que eso es falso. Entonces, correspondería a la segunda columna. Y ahí marco mi respuesta. La pregunta 62 dice, a veces dice cosas de las que luego se arrepiente. Es muy raro que me pase eso. No me siento identificado, siento que no es parte de mi vida. Entonces yo diría falso también en la pregunta 62. Muy bien, cabe recalcar que esto tiene que llenarse de manera bien precisa, sin salirse de las bolitas y pintando bien, ya que cuando se responde un test como estos, de esta manera, un escáner suele revisar las respuestas del postulante. La pregunta 63. Rara vez vuelve a intentar algo en lo que ha fracasado. Yo analizo esto y digo, no me identifica esto. Para nada, esto no va conmigo. Lo que dice esta oración no me refleja cómo soy yo. Entonces yo pondría falso la pregunta 63. Y bueno, así puede haber diferentes formas de pensar. Habrá alguien que diga, no, la pregunta 63 yo considero que verdadero y bueno, por el momento no discutimos las preguntas, sino la forma en que suelen responder. Esto es un test de dos opciones y son de los más simples de entender. También hay, así como hay para responder como verdadero y falso, pues hay ocasiones en que salen los test de esta manera, con sí o no, que es prácticamente lo mismo. Pues si yo siento que me identifico, pues el sí es el verdadero y el no es el falso. Y en este caso, pues este test se lo marca de acuerdo a las instrucciones con una X. Por ejemplo, la pregunta uno dice, ¿se para a pensar las cosas antes de hacerlas? Normalmente sí, yo pienso las cosas antes de actuar, pienso antes de hacer mis cosas. Diría que verdadero que sí.
La pregunta 2, ¿su estado de ánimo sufre altibajos con frecuencia? Siento que esto no me identifica, no es así como yo me comporto. Yo diría que falso, que no. Y así, este es otro ejemplo de test de dos opciones. En este caso le ponen sí o no, pero es prácticamente lo mismo que lo anterior. Vamos a un test diferente, un test de tres opciones. Este test, en cambio, tiene una forma de responder un poquito especial. Siempre es importante poder leer las instrucciones para que les quede bien claro. Y normalmente las instrucciones tienen ejemplos resueltos y explicados. Bueno, esta hojita también tiene su ficha, pero yo lo voy a responder aquí. Por ejemplo, ¿me gusta presenciar una competición deportiva? Yo diría que sí, o marcaría la opción A, que sí me gusta, eso siento que me identifica. La pregunta 2, prefiero las personas y aquí me pone en cambio palabras en específico. ¿Cómo yo prefiero a las personas, a mis amigos, a la gente con la que me relaciono? Reservadas, opción A, o opción B, término medio, opción C, que sean amigos, que hacen amigos con facilidad. Yo prefiero a las personas que hacen amigos con facilidad. O sea, me gusta las personas sociables, amigables, así como soy yo. Yo pondría la opción C. Hay que tener precaución de, en estos casos, fijarse en la opción del medio. La opción del medio, la opción de la mitad suele intuir que estás indeciso, que tienes duda. Esto término medio significa 50-50, que no estás seguro qué poner, que a veces sí, a veces no. Y es una opción que no se ocupa mucho, que casi no se recomienda ocupar. Y así, hay las formas de responder este test. Yo estoy marcando aquí dentro de las preguntas. No es aconsejable que esto lo llenen así. No es aconsejable porque luego responden las preguntas por segunda vez y ven las respuestas marcadas y eso les perjudica. El cerebro ya tiende a memorizarse y ya no razona las respuestas. Estos cuestionarios suelen venir acompañados de fichas, de su respectiva ficha para poder marcar la opción correcta. Bueno, esta ficha tiene de esta manera para poder llenar. Muy bien, supongamos que la pregunta número 1, yo decidí que la opción correcta era la tercera opción, la C. Hay que marcar la opción respectiva al número de pregunta. Deben de fijarse en eso, de no fallar. Por ejemplo, si yo voy por la pregunta 73, y la pregunta 73 me identifica la opción A. Yo considero que la opción A es la correcta, pues la fila de la columna, la fila y la columna tienen que intersectarse aquí. Columna A con la fila del 73. Cuando las pruebas las toman así, hay que tener esta precaución de marcar donde corresponda la respuesta. Muy bien, vamos a llenar un par de preguntas de estas. Por ejemplo, la pregunta 100 dice, creo ver gente observándome desde lugares ocultos, pero desaparecen cuando miro atentamente. Esta pregunta suena un poco obsesiva, suena extraña y realmente no me identifico con ella, no me ha pasado. Entonces yo pondría la opción C, falso nunca, pero donde me toque responder en los cuadernillos que entregan impresos no se puede responder, se prohíbe marcar esos cuadernillos, hay que marcar lo que corresponde a la ficha. Ok, pregunta 110, yo tendría que marcar la C. Entonces me voy a mi respectiva ficha y aquí está la 110. Cuando les dan unas fichas de opciones, tienen que tener cuidado con esto. La fila de la 110 con la columna A, B, C. Con la C es la que me identifica, la que yo siento que refleja cómo soy. Y bueno, vale recalcar que estoy respondiendo a manera de ejemplo, sin ningún perfil en concreto. Cada quien tiene que reflejar su personalidad de acuerdo a lo que se requiere en la institución. Y bueno, a continuación tenemos un test de 4 opciones. El que tenemos aquí enfrente tiene la opción A, B, C y D y le acompaña estas palabras. Total acuerdo en la opción A, en la opción B, de acuerdo, y la opción C, desacuerdo. Y la opción D dice total desacuerdo. Bueno, yo me fijo que el total acuerdo
Y el acuerdo, las dos, estas dos opciones, es como decir verdad. Es verdadero, me identifico, me sucede. Solo que la opción A es como que me pasa un 100% de las veces, siento que me ocurren. El 100% del tiempo me siento identificado con esa situación. Y la opción B podría ser un 75%, un 70% de las veces que me pasan. La opción A es que me pasa bastante, bastante, bastante. Y la opción B es que me pasa, sí me pasa, pero un poco menos. Podría entenderse así. Y bueno, luego vienen las dos de la derecha, que en este caso es en desacuerdo. Desacuerdo es que eso no va conmigo, que eso no me pasa. Y el total desacuerdo, eso es que nunca o casi nunca me ha pasado. Esto puede ser considerado así, 75% falso y el de acá sí es 100% falso. Eso nunca me ha pasado, nunca me ha ocurrido. Algo así puede intuirse para que tengan esa noción de cómo responder. Por ejemplo, otra forma de verlo es que el total desacuerdo, la literal D, la opción D, es que nunca, casi nunca me ha pasado eso. Y la opción C sería como que rara vez me ha pasado, rara vez me ha pasado, raras veces me ha pasado algo de las situaciones que aquí se describen en las respectivas preguntas. Y bueno, asimismo, cada hoja tiene su ficha de opciones. Por ejemplo, aquí tengo esta ficha de opciones. Bueno, respondamos la primera pregunta que dice, suelo prestar poca atención a las sensaciones de mi cuerpo, de mi propio cuerpo. Si suelo prestar poca atención a las sensaciones de mi propio cuerpo, yo diría que desacuerdo. O sea, yo pondría la opción C, desacuerdo, que no me siento identificado con eso, que puede que me pase poco. Bueno, vendría la siguiente pregunta, la pregunta 2. Dice, me siento bloqueado cuando surgen varios problemas a la vez. Sentirme bloqueado realmente, que yo recuerde, jamás me ha pasado, no, no siento que no me identifica eso. Yo aquí diría total desacuerdo con la opción D. Y así, pues, ya depende de su razonamiento, de cómo sea usted como persona, del conjunto de cualidades y principios que tenga el postulante. La pregunta 3, por ejemplo, dice, ¿alguien me puede parecer una persona maravillosa y el siguiente día sentir desprecio hacia ella? Sentir desprecio de un momento a otro, así, yo diría que desacuerdo. La opción C o la opción D también podría ser. Ahí pueden optar, hay veces es un poco variable, pero la opción A y B sí no pondría, eso sí no. La tercera pregunta entre la opción C y D podría ser. Lo interesante de estos test es que hay esa chance, que ustedes pueden, hay preguntas que tienen esa flexibilidad. Lo importante es que no se contradigan, que si de un lado estoy seguro que es falso, debe caer de ese lado. Pero hay veces leen mal y una pregunta negativa le ponen del lado de las verdaderas. Y ahí sí está mal, ahí sí está contradictorio. Hay veces entre la C y la D pueden intuir. No vale que se estanquen en una pregunta, no vale que le den muchas vueltas a una pregunta, pero si le dan demasiadas vueltas y peor, terminan yéndose al extremo, queriendo poner el extremo normal, ahí es cuando es de controversia, hay que analizar bien esa pregunta y que la entiendan mejor. Y bueno, ahí tienen el tipo de, nuevamente, la explicación de las ponderaciones, cómo se entiende, se intuye estas cuatro opciones. Y vamos a ver también otro test de cuatro opciones, solo que este cambia la leyenda, cambia estas letras, tienen otro significado. Por ejemplo, AF, te lo dice, el significado es absolutamente falso. Sí, pero es importante leer las instrucciones, ahí te explica cómo responder el test.
Bueno, y en este caso vamos a ver algo similar a lo anterior. También hay una intuición en lo que significan estas letras. Por ejemplo, el AF, absolutamente falso, es 100% falso. Que nunca o casi nunca te ha pasado, es como decir 0% verdad. Y LC es ligeramente cierto. Quiere decir que te ha pasado muy poco, raras veces te ha pasado. Es como que 25% verdad o 75% falso. Es una intuición nada más para las personas que hay veces se marean, se confunden y con un poco de de estos porcentajes, de esta matemática en porcentajes, pues les puede quedar un poco más claro. Principalmente cierto, es que me pasa bastante. Frecuentemente lo hago, o yo diría 25, 75% verdad. Y muy cierto, es que me pasa todo el tiempo, casi todo el tiempo, siempre o casi siempre, o sea, verdad, el 100%. En estos test de cuatro opciones es importante tener precaución con los extremos, ya que la perfección es un tema delicado, no existe la perfección, hay que tener precaución con el siempre, con el nunca, con el 100% verdad, con el 0% verdad o 100% falso, hay que tener precaución con los extremos y hay unas que otras excepciones, nada es absoluto en la vida, hay unos puntos relativos. En este caso, usted te pide que marquen con una X. Por ejemplo, aquí dice, mis amigos están a mi disposición cuando los necesito. Yo entiendo esta pregunta como que yo cuento con mis amigos. A mi disposición no quiere decir de pronto que yo los controlo y los manejo, sino que cuento con una mano de un amigo cuando necesito ayuda. Y yo diría principalmente cierto, porque tampoco es que siempre ellos podrán ayudarme. Bueno, y la siguiente pregunta, la dos, tengo luchas internas que me causan problemas. Eso sí diría absolutamente falso en mi forma de pensar. Como que yo tengo algo dentro de mí que es lo que me causa problemas y tengo conflictos internos. Y bueno, ya depende de la personalidad, del perfil al cual se quiera apuntar, ya sea institución de seguridad, ya sea el tema de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, o de pronto algo más social, en fin, aquí ya el psicólogo clínico maneja el tema de la orientación en la parte de la personalidad, con la preparación con base en valores, con base en principios y fortaleciendo el perfil, las cualidades que necesitan para ser un postulante excepcional. Bueno, aquí tengo otro tipo de test. Este test también tiene su leyenda. Aquí te dice que TD es total desacuerdo. Me dice que la D significa desacuerdo. Y así tiene, cada letra tiene su leyenda. La N es neutro. Dice que esta afirmación es aproximadamente lo mismo, cierto o falsa, y no puede decidirse. Esta opción del medio es la que hay que tener precaución. No hay que demostrarse indeciso, que no sabes qué poner, o 50-50, que a veces sí, a veces no. Luego viene la opción A, significa estar acuerdo, y la opción TD, totalmente de acuerdo. Muy bien, es muy similar al test que vimos por acá. Este test de aquí, de total acuerdo, acuerdo, desacuerdo, solo que están en un orden diferente. Y muy bien, aquí tengo este test y vamos a leer un par de preguntas. Por ejemplo, a ver, vamos a marcar aquí. Aquí dice, no soy una persona que se preocupe mucho. Yo diría, acuerdo, no me preocupo mucho, no soy de los que se preocupan mucho, dejo las cosas en manos de Dios, en mi esfuerzo, y si son de darse, pues lo acepto, y si no, vuelvo a intentarlo. Puede ser una forma de pensar y por eso lo pongo en acuerdo. La pregunta dos, la mayoría de la gente que conozco me cae muy simpática. Dice la mayoría, y es verdad. En honor a la verdad, me siento que es verdad, que estoy totalmente de acuerdo, que la mayoría de la gente que conozco me cae bien, me llevo bien. Si dijera todos me caen bien, y sí sería increíble. Ahí yo tendría que ya pensar, responder de manera diferente, pero por lo pronto puedo estar entre la opción 3 opción 4, o sea, del lado de lo verdadero.
Muy bien, y luego dice, tengo la imaginación muy activa. Soy una persona creativa, me considero una persona atenta, astuta, una persona con intuición, que analiza, y diría de acuerdo. Tampoco considero no poner total acuerdo porque no soy tampoco al extremo. No quiero hablar demasiado bien ni exagerar mis virtudes. Es algo que tiende a hacer muchas personas y con sinceridad yo diría pues solo simplemente acuerdo. La pregunta 4, tiendo a ser cínico y escéptico y respecto a las intenciones de los demás. La verdad que no, yo me siento en desacuerdo. Y bueno, podría ser también total desacuerdo, dependiendo de cómo se sienta en la personalidad. Es bueno que fluya un poquito de su personalidad, ya que los test no son todos 100% respondidos igual. Hay una tolerancia, hay un margen de error entre la... Lo importante es saber dónde caer, a la izquierda en este caso. La pregunta 5, ¿se me conoce por mi prudencia y sentido común? Yo diría acuerdo, y porque siento que es algo que me ha pasado, que la gran mayoría de la gente dice, pero no todos, pero la mayoría de la gente que me conoce bien dirían que sí. Entonces yo podría acuerdo simplemente para no parecer muy presuntuoso ni presumido, humildemente, sinceramente en acuerdo diría. Y bueno, la pregunta 6, con frecuencia me irrita la forma en que la gente me trata. Y si total desacuerdo, eso es muy negativo y realmente nunca me he sentido así, es algo que rechazo totalmente, digo total desacuerdo, eso jamás me ha pasado. Y bueno, es una de las formas de responder. Las respuestas son solo a manera de explicación. Aquí tengo también explicado la parte de las partes de las respuestas también de esta manera. Es una intuición para que se sientan un poco más cómodos al responder y que no titubeen mucho en esto de las escalas de las respuestas. Y bueno, vamos por otro test. Tenemos este test de aquí. Es un test de 4 opciones, solo que tiene algo especial. Ahora uno tiene que responder con adverbios de frecuencia y debemos entender qué son estos adverbios de frecuencia. Pues los adverbios de frecuencia son palabras que indican una intensidad de tiempo, una cantidad de veces que uno hace las cosas. Esto es una tabla de adverbios de frecuencia y es un diagrama de barras que indica el porcentaje de veces o del tiempo que se lo hacen. El siempre, constantemente, continuamente es el 100% de las veces. El casi siempre, 95%, usualmente, generalmente, 80%, frecuentemente, 60%. Y así hay una intuición de la cantidad de veces. El nunca es 0%, el casi nunca es 5%, el rara vez 20%. En fin, esto es solo manera de ejemplo. Pueden variar estos numeritos, no es absoluto, solo es una forma de explicar. Acá a la derecha hay otro cuadro explicativo de las intensidades de tiempo que reflejan estas palabras llamadas adverbios de frecuencia. Estas ponderaciones pueden variar dependiendo del test, pueden variar un poco. Siempre es importante leer las instrucciones del test y saber a qué perfil se apuntan. Muy bien, vamos a ver estas opciones de aquí. También puedo intuir un poco a lo anterior. Por ejemplo, que el casi nunca y el a veces es como que no me identifico con eso, como que falso. Y en cambio el con frecuencia o casi siempre es como que sí me identifico, como que sí me pasa, como que estoy de acuerdo o total de acuerdo. Entonces tienen cierto reflejo, cierta simetría con lo ya venido explicado. Y bueno, el casi siempre es bastante, que sí me pasa bastante, que lo hago muchísimo, es como que entre el 90% al 100% de las veces. Con frecuencia le puedo decir un 70-80%. A veces puede ser entre un 20 a un 40%, que me pasa muy poco. Este de las veces debe tener algunos problemas en la idiosincrasia de las personas, que hay veces pensamos que decimos a veces, que a veces sí, a veces no, que a veces es como que 50-50. En otras ocasiones, en cambio, el a veces suena como que es poquito. Falto a clases a veces. Y es un poco relativo esto del a veces. Depende del cuadro, de dónde esté ubicado para tener la intuición de la ponderación.
La ponderación me refiero a qué intensidad se estima que es. Y el casi nunca es que lo hago muy poco. Por ejemplo, casi nunca, un 5%, o incluso si yo digo nunca, nunca me ha pasado, entonces también puede ser de 0 al 5%. Como saben decir, el nunca, el casi nunca es muy, muy, muy similar. De pronto se obsesionan y dicen, no, a mí nunca me ha pasado, ¿qué pongo? Casi nunca, no, pero a mí nunca me ha pasado, ¿qué pongo? ¿Dejo en blanco, me salto? No, jamás hay que dejar blanco en nada, hay que poner lo que, escoger entre lo que tengo. Ahí sí, ahí pondría la opción A. Si digo que nunca me ha pasado, igual pondría la opción A. Y bueno, estos son una de las formas de responder estos tipos de test. Y para terminar, vamos a ver esta parte de aquí. Esto, en cambio, es con números. Como vemos aquí en este recuadro azul en la parte derecha, aquí está en cambio por números. Por ejemplo, el nunca se lo representa con el número uno, el muy raramente con el número 2, el raramente número 3, el a veces con el 4 y el a veces aquí lo ponen como en la mitad. Entonces ahí uno intuye que está prácticamente por el 40-50%. Muchas veces, que debe ser un 70%, habitualmente un 80%, y el siempre dice el número 7, el 7 representa el siempre y sería un 100%. Hay que tener precaución y cuidarse de los extremos, porque los extremos suelen denotar perfección. Hay excepciones, nada es absoluto, pero ahí hay unas excepciones, pero muy pocas, en esta cuestión del nunca y el siempre. Por ejemplo, decir que yo nunca miento, eso no me van a creer, eso es mentira. Decir que yo nunca llego tarde, decir que yo nunca dejo las cosas para mañana, eso es inaudito, eso no se cree. Debo ser sincero y decir que es verdad que alguna vez, que raras veces, algún defecto pequeño. Pero, por ejemplo, decir nunca he consumido drogas, eso sí es verdad, yo nunca lo he hecho. Y así hay excepciones con el nunca, con el siempre, y es importante tener una buena comprensión lectora y orientación en el ámbito psicológico para que por, de pronto por novato, por despistado, pues me perjudique y me falle estas pruebas, me salga el no apto, el no cumple en las pruebas psicológicas. Bueno, vamos a ver esto. Aquí tenemos unas cuantas preguntas, vamos a ir respondiendo. Por ejemplo, voy a responder con rojo la pregunta uno y dice, estar cansado. ¿Cómo me siento respecto a estar cansado? ¿Qué tanto? Yo diría, muy raramente me siento cansado. Muy raramente y pongo el número 2. Así me indica aquí las instrucciones. Dice luego la pregunta 2, sentirse deprimido. Realmente es muy raro que yo me sienta deprimido. También pondría el número 2. Nuevamente repito la respuesta. La pregunta 3, tener un buen día. Casi siempre, la mayor, la mayor cantidad del tiempo, la mayor parte del tiempo tengo un buen día. Yo diría casi siempre, pero no siempre, porque habrá una vez que tuve un mal día. Por eso pondría la 6. Pondría la opción con el número 6 habitualmente, porque no soy perfecto, todos tenemos un mal día o malos días, pero muy pocos. A la semana tal vez un mal día, al mes tal vez dos malos días, pero en un mes 2 o 3 malos días no es nada de malo, a cualquiera le puede pasar. Y bueno, son los criterios que solemos también nosotros dar aquí, apoyar en la orientación para que sepan defenderse en estos test psicológicos. Vamos con la pregunta 4. Estar físicamente exhausto, de decir que ya no puedo más, el cuerpo ya no da, no aguanta. Yo digo mi forma de pensar, el cuerpo siempre puede, es la mente la que hay que convencer y yo diría entonces que nunca me ha pasado eso, nunca me he sentido exhausto físicamente, siempre he podido dar un poco más. Por ejemplo, la pregunta 5, estar emocionalmente exhausto, emocionalmente, o sea, con mis emociones, con mis sentimientos y que no puedo más y que quiero rendirme, jamás me he sentido así. Dentro de mi vida emocional, personal, yo considero que no, nunca. Estar feliz, estar feliz, pues pondría el número 6, casi siempre estoy feliz.
Hay raras veces que me siento triste, como todo ser humano tenemos momentos difíciles en la vida, tenemos alguna pérdida familiar y rara vez nos pasa algo negativo y nos sentimos tristes, normal. Por eso estar feliz pondría habitualmente, o sea que casi siempre estoy feliz. Y así, bueno, eso sería jóvenes postulantes, una orientación respecto a cómo responder en cuestión de opciones. De ahí hay más teoría, más criterios, hay orientación psicológica con base en valores, con base en principios, hay charlas para mejorar la autoestima, hay conferencias de la parte motivacional, superación personal, que es importante que ustedes tengan de la mano de un profesional con experiencia y pues de esa manera pues pueden responder un test de estos, un test de personalidad, no de memoria, sino como son ustedes. Y si he tenido que mejorar como persona, mejor aún, pero garantizando que a la institución ingresen personas de bien, personas con el carácter formado, con criterio propio, con ideas propias, con buenos principios y valores, que es lo que aspiramos todos. Y bueno, esto sería todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden que únicamente su esfuerzo y sacrificio diario es garantía de éxito. Está en sus manos. Así que si quiere prepararse, hágalo. Y si quiere prepararse con los mejores, pues aquí estamos para poderles servir, dar nuestros servicios profesionales. Tenemos una amplia planta docente, profesionales, instructores con su respectiva experiencia y con material efectivo, alta efectividad para que usted pueda irse tranquilo, seguro, cómodo, a rendir sus diferentes pruebas en las diferentes fases de los procesos de reclutamiento. Listo, estimados, hasta una próxima oportunidad.